Bueno, el tema que vamos a ver hoy es creados para ser amados, ¿no? O amados hasta el fin, ¿sí? ¿Estás por ahí, Nata, o se desconectó? A ver, Nata, para que me pongas el Sí, ahí PowerPoint. te dice Ah, cliente listo, listo. coanfitrión. Perfecto. Ahí lo ponemos. Sí, a ver. Bueno, perfecto. Si cualquier cosa, díganme si se traba, si se ve mal, si se me corta un poco. Voy a tener que desconectar la cámara mía y sigo hablando ahí y vamos pasando el PowerPoint, ¿no? Decíamos que el tema, ¿sí? A ver, el tema que vamos a ver hoy se llama Amados hasta el fin. Vamos a ver un poquito cómo Dios nos ama, ¿no? Estamos, se me tildó, ya se me tildó. A ver, la primera diapositiva no se me tildó. Un segundito. Ahí está, a ver. ¿No? ¿No quiere? Espera un segundito que lo vamos a tratar de hacer a Andrés esto. Bueno, si quieres, ahí está. Bueno, habíamos visto entonces el tema que era el amor de Dios o creados para ser amados. Y vamos a ver que es muy diferente el amor de Dios o el concepto del amor genuino o el amor real al concepto de amor que tiene el mundo, ¿no? O que estamos acostumbrados nosotros a absorber de diferentes culturas, ¿no? El amor que tiene el mundo es un amor que tiene un sí condicional, ¿no? Hay ciertas condiciones para que podamos ser amados. En general, estoy hablando en general, ¿no? No en particular. Pero en general, son amadas o más admiradas o amadas entre comillas, porque después vamos a ver el concepto del amor genuino, ¿no? A aquellas personas que tienen mucho talento, ¿no? Las personas muy talentosas son queridas y son aclamadas por las masas. O aquellas personas que están en la fama, ¿sí? Que todos conocemos o que por ahí vemos, ¿sí? O las personas que son bellas, ¿sí? El mundo dice, si sos bello, sos atractivo, te amo, te admiro, te quiero, te sigo, ¿sí? O personas que tienen poder o personas que tienen dinero, ¿sí? Este es el pregón del mundo en cuanto al amor, o a una especie de amor, ¿no? Que el mundo conceptualiza como amor. Pero vamos a ver que el amor de Dios es muy diferente. Entonces, el amor del mundo es un sí condicional. Te amo si tal cosa o tal otra. Aún en la antigüedad, los que somos latinos por ahí, los antiguos, algunos aborígenes, ¿no? Ofrecían sacrificios para poder aplacar a los dioses. Ellos, por ejemplo, el dios del sol, el dios de la luna, o el dios de las cosechas, o el dios del agua, etcétera. Y ellos tenían que ofrecer sacrificios porque aquellos eran dioses a los que había que satisfacer. Incluso eran dioses que estaban siempre enojados, ¿sí? Por ejemplo, los griegos también, como vemos en esta otra diapositiva, también tenían que ofrecer ciertos sacrificios, hacer ciertos rituales para ser aceptados. O los dioses cananeos, recordamos cómo Dios prohibió la adoración pagana porque eran tan crueles que ofrecían a sus hijos, por ejemplo, a Baal, que era una deidad cananea, ¿no? Obviamente que eran todos dioses falsos, pero el concepto que siempre ha arrastrado el mundo y que nosotros hemos absorbido como cultura occidental quizás, es la imagen o la figura de un Dios al que hay que satisfacer, al que hay que agradar de alguna manera. Nosotros no ofrecemos sacrificios humanos, ni hacemos ciertos rituales o ciertas cosas para ser aceptados por Dios como cristianos, ¿sí? Pero muchas veces nos parece que sí, hacemos tal o cual cosa, Dios nos va a amar más, o si dejamos de hacer esas cosas, Dios nos ama un poquito menos.
Muchas veces por ahí nos sentimos espirituales y decimos, bueno, hoy día Dios me va a amar mucho más porque hoy día leí la Biblia, hoy día oré, el fin de semana fui a la iglesia, no caí en pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el amor de Dios es más abundante, ¿sí? Y nada más distinto o distorsionado eso. Pero para verlo un poquito, lo venimos absorbiendo culturalmente desde hace siglos. De personas... Oh, se me volvió a trabar. Un segundito, que no panda el... A ver. Ahí está, lo volvemos a compartir. ¿Sí? Incluso se hizo una encuesta a niños muy chiquitos, qué pensaban acerca del amor, ¿no? El mundo tiene diferentes conceptos acerca del amor. Y dice, Rebeca tenía 8 añitos y dice, mi abuelo se enfermó de artritis, no puede agacharse para pintarse las uñas. Mi abuelo se agacha y se las pinta aún cuando también tiene artritis. Eso dijo una nena de 8 años, ¿no? Guillermo tenía 9, dice, cuando alguien te ama, la forma en que dice tu nombre suena de manera diferente, porque el nombre de esa persona está seguro en la boca de esa persona, ¿no? Nicolás, de 7 años, decía, si quieres aprender a amar, mejor tenés que empezar por alguien a quien le tengas bronca o a quien detestas. Lo tenía claro el nene. Y Tomás, de 8 años, dice, en el recital de piano yo estaba en el escenario con mucho miedo. Y miré a todas las personas que me veían y vi a mi papá saludando y sonriendo. Dice, era el único que hacía eso, entonces ya no tuve más miedo. Y eso es amor. Fíjense cómo los niños tan chiquitos describen una manera de amor que es un amor sacrificial o un amor condicional, ¿sí? Pero cuando vino Jesús hubo un cambio de perspectiva. Cuando él nació incluso hubo un cambio de perspectiva en cuanto al concepto de amor, en cuanto al concepto de la gracia, en cuanto al concepto de la misericordia, ¿no? Cuando él nació, cambió absolutamente todo, ¿no? Fue un disruptor en la cultura judía de ese tiempo, ¿no? A nosotros nos encanta cuando viene alguien y irrumpe y cambia todo, ¿no? Pero en ese tiempo el Señor Jesucristo cambió por completo la cultura de ese tiempo. Imagínense que él era una persona común y corriente, hijo de un carpintero que nació en un pueblito muy humilde y que vivió como cada uno de nosotros. Imagínense el contraste para los judíos de ese tiempo en creer en un Dios que se había hecho hombre, pero que vivía al lado de ellos, ¿no? En contraparte con las deidades de los pueblos vecinos o incluso que ellos en idolatría adoraban, que eran deidades que había que satisfacerlas y que estaban muy lejanas a ellos, ¿no? El Señor Jesucristo vivía en medio de ellos, estaba con ellos, eligió a 12 discípulos que eran personas del vulgo, como se les decía a algunos de ellos, ¿no? Comunes y corrientes para que lo sigan, ¿no? Cambió totalmente el concepto del amor, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, cuando Dios se hizo hombre y vino a la tierra para habitar entre nosotros, ¿sí? Encontremos ahí un concepto de amor en 1 Corintios capítulo 13, que dice que el amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no hace nada indebido, no busca su propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor real, el amor bíblico, el amor de Dios no pasará jamás. Este era el concepto de amor, ¿sí? El amor real, que el Señor Jesucristo demostró. Todo lo sufrió, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínense, el Señor Jesucristo en la cruz soportó absolutamente todo por cada uno de nosotros. El amor que estamos acostumbrados nosotros hoy es como yo te amo, pero si haces tal o cual cosa, ¿no? O yo, bueno, te amo, pero no te soporto, por ejemplo, una infidelidad. No te voy a soportar un destrato. No voy a soportar que tal o cual cosa. No voy a soportar que dejes las cosas tiradas, ¿no? Em, Vemos, ¿no es cierto?, en la tele, por ejemplo, muchos casamientos express y divorcios express, sobre todo en los artistas, porque bueno, ellos trabajan de eso, ¿no? De mostrarse. Venden, digamos, venden casándose, divorciándose, peleándose, etcétera. Bueno, lo utilizan como para vender. Pero vemos que el concepto es se me acabó el amor, ¿sí? Se han escuchado esos programas
o los noticiarios dicen, no, no, nos divorciamos porque se acabó el amor. Y ese amor no era un amor real, no era un amor genuino, porque el amor todo lo soporta y no se acaba jamás. No busca su propio interés. Imagínense el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra a morir por nosotros, no buscó su propio interés, sino que buscó el salvarnos. Y en primer lugar, vamos a ver 10 conceptos simples o 10 frases en cuanto a cómo Dios trata con nosotros. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber no es que Dios nos ama solamente, sino que Dios es amor. Entonces, si queremos saber algo del amor, si queremos sabernos amados y sentirnos amados, tenemos que conocer el corazón de Dios, ¿sí? En 1 Juan 4:16 dice, lo vamos a buscar acá en la Biblia, 1 Juan 4:16 se lo conoce a Juan como el apóstol del amor, ¿no? Dice el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el capítulo 4 el versículo 7 en adelante, habla un poco y describe el amor de Dios. Dice, el que no ama no conoció a Dios porque Dios es amor. El concepto que quiere dejar claro Juan es que la composición de Dios es amor. Dios es intrínsecamente amor. Pero hay una palabra que me llama la atención porque dice que el que permanece, sí, perdón, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. La palabra permanecer habla de algo perdurable, habla de una relación, sí, habla de una relación. Entonces nosotros permanecemos en Dios, permanecemos en amor, ¿sí? Es un concepto que lo tenemos que asimilar desde el vamos, ¿no? Del principio, de que Dios es amor. Y nosotros, en la medida que permanezcamos en Dios, vamos a poder amar de una manera genuina, ¿sí? Acuérdense que la palabra permanece nos habla de una relación, ¿no? En segundo lugar, ¿sí? Dios me amó antes que yo naciera, ¿sí? Y vamos a buscar ahí en Salmo 139 versículo 13. Si ustedes tienen Biblia, ahí lo pueden ir buscando, así me van acompañando. Salmo 139 versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido incluso mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, ¿no? Esto es lo que dice el Señor acerca de cada uno de nosotros. En este caso, Dios había ordenado soberanamente el nacimiento, cada una de las células que formaron el cuerpo del salmista, que en este caso era ¿quién? Era el rey David. El rey David había entendido el corazón de Dios. Él sabía que desde cuando estaba formándose su cuerpo, aún en el vientre de su mamá, el Señor había conocido absolutamente todo de él. Y una de las formas que podemos amar a otra persona es cuando ¿qué pasa? Cuando la conocemos o no. No podemos amar a alguien que no conoce. Muchos de nosotros decimos, vieron que le ponen en las redes sociales, por ejemplo, a Messi. Te amo Messi, te amo Leo, le ponen, ¿sí? En realidad lo podemos, no sé cómo admirar, pero el amor genuino es cuando realmente conocemos a la otra persona, ¿sí? Con sus virtudes, sus defectos, es que realmente podemos amar. Imagínense el Señor Dios. Él desde cuando nos formó, Él ahí nos conoce cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, etcétera, ¿no? Entonces Dios me ama desde antes que yo nazca, porque en su soberana voluntad estuvo mi nacimiento, ¿sí? Por otro lado, encontramos ahí en Éxodo 20, los invito a que podamos estar buscando. ¿Sí? En Éxodo 20, ¿qué encontramos? Encontramos algo muy conocido, que son los 10 mandamientos, ¿sí? Y le pusimos como título a esto, Dios escribió su amor en piedra, ¿sí? Porque cuando Dios ahí dijo, ¿sí? Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no digas falso testimonio, no codicies, ¿sí?
todos estos mandatos que él hizo, junto con todas las indicaciones que están en la Biblia, ¿no? Que están en la Biblia, son límites, pero ¿para qué son? Para nuestra protección. Si algunos de ustedes son padres, cuando, por ejemplo, le dicen a su hijo, o le han dicho cuando son chiquitos, no metas alambres en los enchufes, ¿no? Le han dicho así, ¿sí? ¿Para qué es? Porque ustedes son malos y... No, es para protección. Sabemos que si el nene mete el alambre en el enchufe, se electrocuta. O si mete la mano en el fuego, se quema, ¿no? Dios cuando escribió los 10 mandamientos es porque escribió su amor en piedra. Aún todas las indicaciones que Dios dio al pueblo de Israel fueron para su propia protección. Ellos dejaron esa protección, esos límites y empezaron a adorar dioses ajenos. Y tenemos los problemas que tenemos hoy en día con la guerra en Medio Oriente. Culpa de decisiones, por ejemplo, que Abraham tomó al tomar otra esposa. Tuvo un hijo con una esposa que se llamaba Setura, ¿no? Y ahí tuvo un hijo con Agar que se llama Ismael, el papá de los árabes, y así, ¿no? Cada desobediencia trae una consecuencia, ¿no? En tercer lugar, perdón, en cuarto lugar, Dios escribió su amor ¿en qué? En rojo, y ahí lo encontramos en Juan 3:16. Lo buscamos seguramente, se lo saben de memoria, ¿no? Cuando Dios ahí escribe su amor en rojo, es decir, con su sangre. Dice, en esta ocasión Jesús estaba hablando con una persona mayor. Yo le digo a los chicos de la escuelita, estaba hablando con el abuelo Nicodemo, ¿no? En la escuelita dominical para niños. Y entonces Nicodemo tenía grandes dudas de cómo poder realmente conocer a Dios, ¿no? Y Jesús le dice, te es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? Y el Señor Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento, ¿no? De morir, ¿sí? Y volver a nacer en términos espirituales, porque en realidad Él ya estaba muerto. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y además íbamos a ser partícipes de la muerte eterna, que es la separación eterna de nosotros con Dios, ¿no? Y íbamos camino al infierno. Pero en el versículo 14 le dice de Juan 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿se acuerdan cuando el pueblo era muerto a causa de la desobediencia? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿no? En la figura de la cruz. Y dice el 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Cuando Dios escribió su amor en rojo en la cruz, vertiendo su sangre por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos en su mente. Dice Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero este amor de Dios nos habla este versículo de un amor sacrificial. Dice, y este versículo podemos estudiarlo, estar un año estudiándolo palabra por palabra, haciendo un exégesis, ¿no? Pero a grandes rasgos dice que el amor de Dios, ¿sí? Es incontable, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa frase nos indica algo que no se puede contar y dimensionar, ¿sí? Pero el amor de Dios no quedó ahí, sino que hizo, entregó a su único hijo, ¿sí? No, algunos de ustedes tienen hijos, ¿no? ¿Entregarían a su hijo por otra persona? Quizá a lo mejor, seguro que no, seguro que no, ¿sí? Incluso podría llegar a ser para salvar a un ser querido, un ser amado, pero nunca por sus enemigos. Y el Señor lo entregó por sus enemigos, por nosotros. Éramos enemigos y esclavos del pecado. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí en Juan 3:16, cuando el Señor escribe su amor en rojo, le da la oportunidad, dice, a todo el mundo, a todos. Cuando dice al mundo, dice a todos y a cada uno. Sí, es importante esa traducción para cada uno de nosotros porque parece cuando Juan le escribe que es para los lectores, ¿no? Y cuando dice Dios amó a todos, pero amó a todos y a cada uno. Por eso nosotros tenemos un Dios personal, ¿sí? ¿Qué nos indica esto en el contexto de Juan 3:16? Que si yo, Facundo, hubiese sido el único pecador en la tierra, ¿sí?
¿Jesús hubiese venido a dar su vida por mí o no? Sí, Jesús lo mismo hubiese venido a dar su vida por mí, aunque fuera el único pecador que existe sobre la tierra, ¿no? Y así nosotros podemos poner nuestro nombre ahí. De tal manera Dios me amó a mí que entregó a su único Hijo, Jesús, para salvarme de mis pecados, para que pueda tener un destino eterno en su gloria, ¿no? Entonces, cuán importante para nosotros, sus hijos, es esta parte, cuando Dios escribe su amor en rojo, porque nos habla de nuestro nuevo nacimiento, ¿sí? Cuando conocemos al Señor Jesús dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Muchas personas quisieran volver a nacer, ¿no? Para hacer las cosas diferentes. ¿Vieron cuando escuchamos entrevistas y por ahí? ¿Vieron de personas cuando están bueno, cuando están en la cárcel, la noche escuchaba una entrevista a un muchacho que estaba en la cárcel, ¿no? Y decía, me gustaría volver a nacer y hacer las cosas totalmente diferentes. Y la buena noticia es que todo ser humano puede volver a nacer, ¿no? Puede volver a nacer y hacer las cosas diferentes en el poder de Dios, ¿sí? En quinto lugar, Dios me ama cuando me corrige, ¿sí? Dice ahí a Hebreos 12, del 6 al 7, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pensemos si ustedes tienen hijos o si no tienen hijos, en sobrinos, en lo que sea, ¿no? Si el hijo, por ejemplo, quiere tomar Coca-Cola todo el día, vieron que los nenes, si vos le das Coca-Cola, toman Coca-Cola todo el día. Si vos le das caramelo todo el día, quieren comer caramelo todo el día, chocolate todo el día. Pero si nosotros no instruimos, ¿sí? O corregimos en que tienen que comer una comida saludable, que no pueden tomar Coca-Cola todo el día, ¿sí? ¿Cuál es el futuro de ese niño? Y seguramente va a tener problemas de salud si toma Coca-Cola todo el día y come dulces todo el día, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como adultos? Es instruir, corregir y decirle, no, de este determinado comportamiento no es aceptable. Por ejemplo, un nene viene y ha peleado, ha agarrado a piñas, a golpes a otro nene en la escuela. ¿Qué le decimos? Sí, hacelo, seguía haciéndolo porque está bien y que solo dejamos que lo siga haciendo. No, lo corregimos, lo instruimos, porque si no, ese nene el día de mañana va a ser un delincuente, ¿no? Va a terminar en la cárcel, ¿sí? Entonces Dios me ama cuando me corrige, ¿sí? En este pasaje de Hebreos, él está hablando, ¿no? El autor de Hebreos, de la persecución, que Dios usó la persecución que habían sufrido ellos en ese tiempo, en la diáspora, en lo que llamábamos la diáspora en ese tiempo, eh, ahí en el libro de Hebreos, en el libro de Primera y Segunda de Pedro, en el libro de Santiago, ¿no? Decía que ellos estaban pasando por circunstancias difíciles porque habían sido dispersados por la causa de Cristo, ¿sí? Pero esto decía que el Señor lo había utilizado Dios para corregirlos. Y nosotros cuando hablamos de corrección estamos acostumbrados a la imagen del verdugo, ¿sí? O del látigo, ¿sí? Pensamos que Dios cuando nos corrige es porque nos castiga. ¿Qué hace el verdugo? Castiga. ¿Qué hace el látigo? Duele, ¿no? Porque castiga. Y en realidad siempre la palabra bíblica que se utiliza para disciplina, para corrección, sobre todo cuando es de parte de Dios para nosotros, es la palabra instrucción o disciplina, ¿no? Que nos habla de corrección, de instrucción, de enderezar el camino, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, es como una parte de la corrección o la disciplina. Cada espacio que le damos a Dios para que nos corrija, Él va enderezando nuestro camino, ¿no? Entonces, vamos a ver que en primer lugar Dios es amor, en segundo lugar Dios me amó antes que yo naciera, en tercer lugar, Dios escribió su amor en piedra cuando nos dio los mandatos, cuando nos dio, por ejemplo, los 10 mandamientos o cada instrucción que aparece en la palabra. En cuarto lugar, Dios escribió su amor en rojo cuando dio su vida y vertió su sangre por cada uno de nosotros en la cruz, que nos habla de un amor sacrificial. En quinto lugar, Dios me ama cuando me corrige, como lo estamos viendo acá, ¿no? En sexto lugar, ¿sí? En sexto lugar dice que nada me puede separar del amor de Dios. Y lo vamos a buscar en Romanos capítulo 8 versículo 38.
Romanos capítulo 8 versículo 38. Sí, empecemos ahí del 37. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Dice el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que es muy claro y no hay que agregar absolutamente nada. Absolutamente de nada que haya sido creado, nada que exista, nos puede separar del amor de Dios. Pero fíjense, la última parte, ¿no? Dice el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está la clave, ¿sí? Ahí está la clave para que nosotros nos miremos, cuando nos vemos al espejo, nos miremos a través de esta parte del versículo que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama y nos ve a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es que cuando pecamos no nos ama menos, ni cuando obedecemos nos ama más. El amor de Dios no cambia absolutamente, jamás. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, ¿sí? El amor que Dios tiene para cada uno de nosotros no cambia, porque dice la Biblia, su palabra, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nos vemos a nosotros mismos, encontramos algunas palabras que aluden a nosotros como hijos de Dios, siempre vemos que podemos ser vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos ama en Cristo Jesús. Estamos completos en Él. Siempre va a estar relacionada a alguna de nuestras victorias o cuando la Biblia habla de alguna de nuestras virtudes, entre comillas, va a estar relacionadas al Señor Jesucristo. Todo es en Él, como dice la palabra, por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. Por eso el amor de Dios nunca se termina de agotar, ¿sí? La traducción de separar ahí es poner espacio entre. Nada puede poner un espacio entre nosotros y Dios, ¿sí? El versículo, el punto 8, Dios me ama aún cuando yo no lo amo. Y vamos a buscar ahí en Lucas, un pasaje interesante, Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este texto? Cuando dice, y decía Jesús, ¿sí? Que la palabra decía repetía constantemente cuando él estaba en la cruz, ¿sí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué sigue? Punto seguido ahí, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. El pueblo que dice estaba mirando. Los gobernantes que hacían, se burlaban. Los soldados que hacían, versículo 36, le escarnecían y le daban vinagre. También en el versículo 38 le habían puesto un título burlesco que decía, este es el rey de los judíos. Versículo 39, los malhechores, dice que uno le injuriaba, se burlaba, y el otro conoció al Señor ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esa gente? Esa gente que estaba ahí rodeándolo, siempre me pongo a pensar si por alguna casualidad yo hubiese estado en ese lugar crucificado y hubiese tenido poder, ¿qué hacía? ¿Sí? Mandaba fuego del cielo, ¿sí? Que los quemara a todos directamente, ¿no? Se le burlaban, lo dejaron desnudo, literalmente, nosotros nos pasamos por alto eso, ¿no? Pero dice que lo dejaron ahí desnudo. A nosotros nos da mucha vergüenza estar desnudos quizás entre otras personas o qué sé yo, por ejemplo, no sé, cuando ir al médico, no sé, cosas así, ¿sí? Nos da vergüenza porque es parte de la intimidad. Situémonos en la cultura de esa época, porque nosotros nos ponemos, por ejemplo, un short o una malla o algo de eso para ir a la pileta o a la playa, pero en ese tiempo no. En ese tiempo realmente era algo muy vergonzoso, algo muy indigno estar sin ropa ante la gente, ¿no? Era como lo más bajo que había en la sociedad. Por eso imagínense a Dios, el creador del universo, soportando todo eso por amor, ¿sí? Por amor. Y eso nos demuestra que el Señor nos ama aun cuando nosotros no lo amamos. Porque de hecho, Él dio su vida por nosotros cuando estamos lejos, cuando éramos enemigos, dice la palabra. Pero aún yo como hijo de Dios, cuando me alejo de Dios y no lo amo, ¿sí? ¿Sí? Y no lo amo, Dios me sigue amando.
Hay una anécdota muy linda, ¿no? De una mamá que tenía un hijo cuando llega la mamá y el papá criaron un hijo con la mejor de todas las condiciones, con un amor incondicional. Pero llegada la edad, el hijo se alejó del Señor y el hijo tomó un mal camino, ¿sí? Entonces cae una noche a la casa de madrugada, borracho, drogado, ¿sí? Y cae ahí a los tumbos, ¿no? De madrugada. Entonces la mujer, la mamá, se levanta y el papá la siente, ¿no? Que se levanta, pega un salto de la cama y se va. Entonces el papá piensa, el marido de esta mujer piensa que se ha ido de la cocina a llorar, ¿no? Pero cuando va, encuentra que estaba acariciando a su hijo y le estaba haciendo cariño, ¿no? En la frente a su hijo, que ya estaba en la cama, se había acostado así sucio como había llegado, ¿no? Y estaba dormido. El papá le pregunta, ¿qué estás haciendo, no? Y la mamá le dice, estoy demostrándole cariño ahora porque él ahora está dormido. Entonces me lo permite, porque cuando está despierto no me permite mostrarle cariño, ¿sí? Porque yo lo sigo amando, pero él no me permite mostrarle cariño, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos habla esta anécdota graciosa de este versículo? De que el Señor, aun cuando nosotros nos alejamos de Él y no queremos saber absolutamente nada con Él, que seguro que en nuestra vida ha habido etapas así, ¿sí? Él busca la manera de mostrarnos su amor aun cuando nosotros no lo amamos, ¿sí? En noveno lugar, Dios me ama tanto que me espera. Y vemos ahí la imagen de él. Sería más que el hijo pródigo, el papa pródigo, le diría yo. En Lucas capítulo 15. Lucas es un libro que nos describe, ¿no? El amor del Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo de una manera práctica o movida, si nos muestra muchas cosas que hacía el Señor Jesucristo. Y vemos acá en Lucas capítulo 15, versículo 20, dice, levantándose el hijo, vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En este capítulo de Lucas, vemos que hay una oveja perdida, que hay una moneda perdida y que hay un hijo perdido, ¿sí? El de la oveja perdida deja todas las otras 99 y va a buscar la que se perdió. La moneda perdida dice que busca con diligencia, cuando la encuentra esa moneda hace una fiesta. Y el Papa del hijo pródigo también, cuando encuentra el hijo pródigo, hace una fiesta tremenda porque su hijo, ¿sí? Que era muerto, ahora vive, ¿sí? Dios me ama tanto que me espera. Se dice el relato que el Papa estaba siempre, prácticamente, algunos historiadores dicen, o algunos comentaristas bíblicos, ¿no? Porque dice que lo vio de lejos. Utilizan esa frase que lo vio de lejos. Es como si el Papa hubiese estado esperando siempre que el hijo vuelva, ¿sí? Creo que los papás siempre están esperando que los hijos vuelvan, ¿no? Que los vuelvan a ver, que los vuelvan a visitar, que vuelvan, no sé. Pero siempre, siempre, siempre ese papá estaba ahí esperando que ese hijo vuelva, porque imagínense que es la imagen de Dios esperándonos a nosotros. Pero dice que cuando estaba lejos, lo vio, ¿sí? Lo vio. ¿Y qué hizo ese hombre noble, ese hombre rico, ¿sí? Que era parte de la nobleza, que en ese tiempo la nobleza no corría, sino que caminaba, porque al caminar le daba más solemnidad o importancia. Él no le importó, sino que corrió, dice, le echó sobre su cuello, perdón, se echó sobre su cuello y le besó. Nosotros cuando vemos la imagen o imágenes que buscamos del hijo pródigo, vemos, perdón, aquí dice, bueno, está bien. Cuando vemos la imagen del hijo pródigo, vemos esta imagen, ¿no? El papá abrazando al hijo. Intenté buscar una imagen que realmente describa la situación, porque cuando dice que corrió, se echó sobre su cuello y le besó, no sé si ven la imagen del papá que está bien abajo de todos, ¿sí? La imagen, arriba está la mamá y arriba están las dos hijas. Bueno, vamos a hacer cuenta que el que está abajo de todos es el hijo y el que está encima, como formando parte de la mamá y las hijas, es el papá. Para que ustedes entiendan, el Papa directamente se le tiró encima al hijo y lo cubrió por completo. Por completo. Porque ¿qué pasaba en ese tiempo con los hijos rebeldes? ¿Cuál era qué era lo que decía la ley sobre ese hijo rebelde? Que fuera que apedreado, ¿sí?
Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, dice la ley, será sacado de la congregación, será juzgado y será apedreado, para que así toda la congregación aprenda, ¿no? ¿Qué hizo el Papa? Habiendo una remota posibilidad de que alguien tirara la piedra contra el hijo, ¿a dónde iba a caer esa piedra si él estaba cubriendo por completo el cuerpo del hijo? Sobre su propia cabeza. Es decir, que él aún estaba incluso dispuesto a dar su vida por ese hijo que volvió todo sucio, todo mugroso, que había despreciado. Porque ¿qué le dijo? Dame la herencia, es decir, cuando un hijo le decía así en la antigüedad, era como diciendo, estás muerto para mí, porque la herencia hoy en día y en ese tiempo siempre se reclama después de que el papá muere, ¿no? Entonces, Dios me ama tanto que me espera. Recordemos la imagen del papá pródigo, ¿sí? Y por otro lado, y el punto número 10 para terminar, es que el amor de Dios es eterno. Perdón, el punto número 10. El amor de Dios es eterno. Dice en Génesis capítulo 3 versículo 21 que Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Encontramos el amor de Dios y la misericordia en Génesis capítulo 3 cuando, cuando Adán y Eva habían desobedecido en el huerto del Edén. Dios podría haberlos matado y haber creado seres humanos nuevos. Sin embargo, fue el primer sacrificio, el primer derramamiento de sangre que nos habla del amor de Dios. Fíjense, desde Génesis hasta Apocalipsis capítulo 14, dice, vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. En ese momento de Apocalipsis 14 es cuando está la gran tribulación, cuando el juicio de Dios desciende sobre el mundo, ¿sí? Sin embargo, ahí el amor de Dios sigue derramándose sobre todas las personas. El Evangelio sigue predicándose en ese momento, por medio de esos ángeles, por medio de los dos testigos, por medio de los 144.000 sellados. Si leemos el libro de Apocalipsis, aunque vemos juicio, vemos amor y misericordia de Dios. El amor de Dios es eterno. Y por último, el amor de Dios lo cambia absolutamente todo. Vamos a leer ahí para finalizar, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 es cuando Pablo dice que, cuando habla de los pecadores, dice que él es el peor de todos, dice una traducción, ¿sí? 1:13 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿sí? ¿Cómo era antes Pablo? Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Mas fue recibido misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo era un asesino de cristianos, era un blasfemo, ¿sí? Cuando Pablo iba a predicar a una iglesia, generalmente en el público seguramente ha habido una viuda al cual él le había asesinado a su marido, huérfanos al que él había matado a sus padres, ¿sí? Pero en ese camino a Damasco, ahí cuando él conoce al Señor Jesucristo, su vida cambia por completo. Irrumpe Dios en la vida de Pablo con un amor sobrenatural, ¿sí? Que lo cambia por completo. Y Pablo se transforma en el apóstol a los gentiles. Nosotros conocemos al Señor Jesucristo y leemos sus cartas y somos edificados como iglesia por ese hombre, por ese asesino, ese blasfemo, ¿sí? Ese injuriador que Dios cambió, ¿sí? Encontremos ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 31 a una mujer, ¿sí? ¿Cómo se llama esa mujer? Esa mujer se llamaba Raab, dice, por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Encontramos, ¿no? En la Galería de la Fe, en Hebreos 11, la descripción de Rahab, ¿sí? ¿Se acuerdan en Jericó, cuando Josué manda a los espías? Dice que ella tuvo fe, recibió los espías, los guardó ahí, ¿sí? Y fue protegida por el pueblo de Israel. Encontramos a Rahab en la genealogía del Señor Jesucristo, ¿sí? Y encontramos a Rahab en la Galería de la Fe. Pero la Biblia parece, cuando en el versículo 31 recordarnos que era una ramera. Me llama la atención de que esté ahí en Hebreos, pero estudiándolo un poquito más, era para recordarnos, ¿sí? Porque cuando la Biblia habla de personas redimidas, no habla más de pecadores, ¿sí? Entonces nunca el autor de Hebreos hubiese puesto ahí
a Rahab como la ramera, jamás, porque en la Biblia no hay ese concepto de un hijo de Dios pecador. Y encontramos que por la fe Rahab fue una hija de Dios, ¿sí? Pero este versículo, ¿sí? Por la fe de la ramera, ¿sí? Nos habla de su pasado. Y Dios parece mostrarnos de que sin importar el pasado, Dios la amó, la escogió, la salvó, ¿sí? La incluyó en la genealogía del Señor Jesucristo y en la galería de la fe. Por eso el amor de Dios tiene poder para cambiar absolutamente todo. Y por último puse la imagen mía que me saqué una vez con un traje a rayas que era como una representación de unos prisioneros, ¿no? Porque el amor de Dios cambió por completo mi vida, cambió por completo mi vida, ¿no? Para pensar qué imagen tengo de Dios como Padre, ¿no? Y nos vamos a los grupos pequeños porque creo que ya es hora, ¿sí? La imagen del Dios, del látigo, es una persona enojada que siempre está esperando para castigarnos, a una persona a la cual nunca podamos satisfacer, ¿sí? A una persona que jamás podemos llegar a sus estándares. Si tenemos esa imagen de Dios como Padre, tenemos una imagen errónea, ¿sí? Repasamos que Dios es amor, Dios me amó antes que naciera. Dios escribió su amor en piedra para mi protección. Dios escribió su amor en rojo cuando dio su vida por mí. Dios me ama cuando me instruye, cuando me corrige. Dios me ama y nada me puede separar de su amor. Dios me ama aún cuando yo no lo amo y decido no amarlo y alejarme. Dios me ama tanto que me espera, ¿sí? Nunca me va a dejar de esperar. Y Dios, el amor de Dios es eterno y lo cambia todo, ¿sí? Puse al lado acá la imagen del mate para los argentinos o los uruguayos, ¿sí? Y la imagen del café, ¿no? Cuando hablamos, ponemos la imagen del mate o del café o de cualquier infusión como un té, nos habla de compartir, ¿sí? Compartir entre amigos, nos habla de intimidad, ¿no? Y esa es la imagen que podemos tener como padre, ¿no? Para nuestro Dios. Dios quiere compartir con nosotros. Recordemos siempre a Jesús con sus discípulos, ¿no? ¿Sí? Y las preguntas disparadoras, ¿no? Cuando estoy en el suelo, cuando he caído, ¿no? Cuando estoy ahí en el fondo del lodo, ¿estoy convencido que Dios me sigue amando con la misma intensidad o pienso que no soy digno del amor de Dios? Si esto es común, pensar que Dios ya no me ama. ¿Cuántas veces voy a caer en la misma cosa y Dios se va a cansar de amarme, ¿no? En segundo lugar, al saber que Dios no dejará de amarme, ¿cómo modifica esta verdad mi vida cotidiana? ¿Cómo modifica esto mi vida? El tener la plena certeza que soy aceptado y amado por Dios, ¿sí? ¿Cómo cambia mi realidad? ¿Sí? Y en tercer lugar, una tareita para que hagamos, ¿sí? Para la semana. Parece medio tonto, parece medio sin importancia, pero es realizar una imagen, un dibujo o cualquier obra de arte que represente el amor que Dios tiene de manera personal para conmigo, Facundo, y para con cada uno de ustedes. Hacer algo, ¿no? Algo que a mí me represente el amor que Dios tiene para mi vida, ¿no? Pensar, ¿no? En el amor de Dios es súper importante. Pensar en que Dios es amor es súper importante para nuestra batalla cotidiana contra la adicción, ¿sí? Contra el quebranto, contra lo que sea, entender que Dios me ama independientemente de lo que haga es fundamental. Entender y no solamente entender de manera intelectual, sino asimilar que el amor de Dios por mí es incondicional y genuino, cambia por completo mi vida y deja una huella profunda en mí. Y de ahí es un cimiento que empieza por medio del cual empiezo a construir, ¿sí? Mi proceso de restauración. Muchos de nosotros llevamos años de iglesia, ¿no? O años de creyentes y nos cuesta entender o asimilar el amor de Dios. Así que yo los desafío en esta semana a poder repasar quizás estos versículos y a poder hacer esta tarea, ¿no? Para poder ahí asimilar y orar para que podamos entender, dice, con todos los santos, cuál es la longitud, la anchura del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así como la oración del apóstol Pablo es la oración nuestra, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos entender realmente y asimilar el amor de Dios. Que el Señor nos bendiga.